Recuerden las clases, estamos haciendo unas bibliotecas en YouTube con cada grupo. Vamos a subir las clases así identificadas por el tema que vimos en esa clase. Y les voy a pasar la liga de YouTube de esa biblioteca para que entren. Y puedan allí, volver a ver la clase, ¿no? En caso de que tengan alguna duda. O no pudieron entrar a esa clase por algún problema técnico que tuvieron o cualquier situación. Las clases van a estar ahí para que las puedan volver a mirar, ¿no? Ya después les comento cuando tengamos ya la biblioteca activada. Muy bien. Entonces les voy a compartir la presentación. Profe, Mándeme. en la tarea que dejó de la sesión asincrónica actividad del viernes 28 es investigar sobre los estados de agregación de la materia y las propiedades de la materia, pero también la tarea que sigue como que veo que está muy parecida, no es la misma, no es hacer lo mismo. ¿Cuál es la tarea que sigue? ¿La actividad 2? Es que está esa y es como ver un video y ya luego es casi lo mismo que dice investigación sobre división de la química y estados de agregación de la materia. Sí. Y te manda un documento de Word, pero es casi lo mismo, pues, o lo mismo, si no es que lo mismo. Ah, debe ser lo mismo. Déjame ahorita checo la plataforma. A lo mejor está duplicado ahí es una sola actividad, ¿no? Sobre la división de la química, porque recuerden que eso no lo vimos en clase, eso lo dejamos para que ustedes lo investiguen. Esa, aquí está, mira, esta parte de la división de la química, pues, viene la actividad para que ustedes lo investiguen y vean cómo se divide la química dependiendo del enfoque de la química y el área a la cual se va a aplicar el conocimiento, ¿no? Eso es lo que ustedes... Profe, yo también tenía duda de eso de la tarea, Ajá. Ahorita, que haz de cuenta que la de ayer pues era para entregarse ayer mismo y yo había mirado la otra que hizo mi compañero y decía que era para entregarse hoy, pero en las instrucciones dice lo mismo que la otra, entonces es igual que la otra y no se entrega esa a o ver, viene algo diferente. permíteme, ahorita estamos checando la plataforma. Ahorita les comento, ¿sale? Ahorita, ya que me pasen el dato, ya les digo. Entonces, ahorita lo checamos. Lo checan. A ver si existe alguna confusión ahí con eso. Muy bien, jóvenes, ya lo estamos checando, ahorita les comento. No, es clase. La, sí, sí, no, para ICUS. Muy bien. ¿En qué nos quedamos, jóvenes, la clase pasada? ¿Quién me recuerda? ¿Quién contribuye con un poquito ahí de su sapiencia? Recuerden que estamos No, trabajando. profe, Mande. yo le digo, Sí, a ver, dime. vamos en la clasificación de la materia, creo, en las sustancias, y vimos la sustancia compuesta, la otra, y las mezclas heterogénea y homogénea. Excelente, muy bien. Sí, entonces estuvimos platicando sobre esta parte, ¿no? Hablamos sobre la clasificación de la materia, mezclas, sustancias. Las sustancias forman mezclas homogéneas, heterogéneas, después los compuestos, y los compuestos se pueden volver a separar en sus elementos o sus sustancias elementales que los forman a través de procesos químicos. ¿Ok? Muy bien, platicamos sobre esto. Y recuerden, esta es la actividad, así es como deben ustedes de tenerla en su plataforma. Ahorita lo checamos y ya les comento. Pero esto es lo que van a investigar, ¿no? División de la química y de los estados de agregación de la materia, complementar ahí algo, ¿no? Pero ahorita les comento eso. Entonces, después comenzamos también con la cuestión de los modelos atómicos. Platicamos sobre los modelos atómicos. ¿Sí? Avanzamos hasta modelos atómicos, tengo aquí. Entonces, platicamos sobre la segunda parte de la primera unidad de competencia, que es tabla periódica. Y platicamos sobre esto. Maestro, se escucha muy feo. Maestro, como que le está fallando la conexión. ¿Dónde está mi celular? A ver, ¿ahí se escucha bien ya? Sí, aquí me marcaba que No, maestro, todavía no. aquí me marca que la señal de internet es débil. Ya saben, los
¿Es la tuya? Ah, sí. Ujú. Sí, lo que pasa es que les platico rápidamente, que nos quedamos sin internet del megacable y estamos trabajando con el internet vía teléfono. Ya ven que puede uno comprar tiempo vía teléfono porque pues los de megacable ni se reportan para corregir el problema aquí, ¿no? Entonces tengo el teléfono conectado y con el teléfono estoy jalando datos y así estamos trabajando. Entonces probablemente por eso se debilita un poco la señal. Ah, ok. Ok, eso es, ¿verdad? Y los de Megacable, pues gracias. Desde ayer ando correteándolos y nada. De hecho, ayer no fue con ustedes. No, ayer no. Ayer otras clases, ahí tuve broncas también. Bueno, entonces vimos el modelo de Thomson y platicamos también sobre el modelo de Rutherford. Comentamos ahí que Thomson pues, tenía una idea así de los átomos. Después vino Rutherford y dijo ya que el átomo era ya lo que vemos mucho en los dibujitos clásicos, ¿no? El átomo con sus electroncitos girando alrededor, ¿no? Y Rutherford definió que el núcleo era muy pequeñito y que el átomo es inmensamente grande comparado con el núcleo y que prácticamente todo el átomo es vacío. Eso es lo que contribuyó el modelo de Rutherford. Ya entregó como información datos más concretos de cómo es un átomo, ¿no? Mientras que Thomson todavía idealizaba mucho aquí con este hecho de situar los electrones en una esfera positiva. Rutherford pues ya dijo, no, espérense, en el núcleo están los protones y giran a su alrededor los electrones y los electrones son infinitamente más pequeños que los núcleos y la masa entonces de un átomo es lo de la masa de sus protones, ¿no? Realmente, los electrones pesan muy poquito. Pero al final de cuentas ya teníamos una idea más concreta de lo que eran los átomos. Estamos hablando ya de principios del siglo XX, ¿no? Entonces, después, en función de eso, pues ya vino todo el estudio de la mecánica cuántica. Recuerden que la mecánica cuántica lo que hace es el estudio de la materia, enfocados en los conceptos ya de las propiedades de los átomos que empezamos a conocer con Planck. Recuerden que lo platicamos la primera clase. Planck con su teoría cuántica, de que comentó que la energía en los átomos se absorbe y se cede en pequeños paquetes que se denominan paquetes cuánticos de energía. Entonces, esto en cuanto a la mecánica cuántica de Planck, después vino Einstein también, y Einstein hizo grandes contribuciones al estudio de los átomos desde la mecánica cuántica, observando diferentes fenómenos, uno de ellos el fenómeno fotoeléctrico, que se manifiesta en los metales, ¿no? De que absorben energía únicamente a una determinada longitud de onda. Es decir, un metal absorbe energía de un determinado tipo de luz y únicamente un determinado tipo de luz y no de otra, lo cual venía a comprobar la teoría de Planck, la teoría cuántica de Planck, de que la energía se absorbe en pequeños paquetes de un tamaño definido, ¿no? Entonces, Einstein le llamó a estos pequeños paquetes de luz, que Planck le llamó ¿cuánto? Les llamó fotones. Entonces, ahorita sabemos que la luz está compuesta por fotones, ¿no? Son inmensamente pequeños y no los podemos ver, pero la luz son un flujo inmenso de pequeñas partículas energéticas llamadas fotones. Eso es la luz, ¿no? La luz que emite cualquier foco, ¿no? Entonces, comentamos también que en la mecánica cuántica la energía se transmite en forma continua, en forma discontinua, en pequeños paquetitos, mientras que la física clásica, recuerden, platicamos la primera clase, en forma continua. Sí, es únicamente la diferencia que hay entre la mecánica cuántica y la física clásica, ¿no? Cómo se comporta la energía. Y platicamos sobre este fenómeno, ¿no? De la conversión. Ok, entonces después de Rutherford, que fue el que definió que el núcleo se encontraba en el centro y a su alrededor giraban en forma, como si fuera un sistema solar, los electrones, pues vino Bohr
Bohr, con su famosa teoría del átomo de hidrógeno, que dice que en 1913, poco después de los descubrimientos de Planck y Einstein, el físico danés Niels Bohr dio a conocer una explicación teórica del espectro de emisión del átomo de hidrógeno. ¿Qué es ese espectro de emisión? Recuerden ahorita lo que les comenté, ¿verdad? Una sustancia, un metal, lo que sea, cualquier sustancia, si tú la iluminas con un foco, con una luz, con cualquier luz, únicamente reacciona con una determinada longitud de onda, con un determinado, recuerden que este es el espectro electromagnético, que va desde los rayos gamma hasta las ondas de radio. Estos rayos gamma, recuerden, son muy pequeñitos, son onditas muy pequeñas, muy chiquitas, mientras que estas son ondas muy grandes, ¿sí? Las ondas de radio tienen una longitud de onda de 10 metros, mientras que los rayos gamma tienen una longitud de onda de 10 a la menos 3 nanómetros. Sí, sí, son inmensamente pequeñitas estas y inmensamente grandes estas. Pero todo esto es la luz. Nosotros, recuerden, la luz que podemos ver es la que está aquí en este pedacito únicamente, que es ampliado. Y por eso nosotros, esta es la luz visible que captan nuestras células de los ojos. Y podemos ver desde el color ultravioleta hasta el color rojo acá, ¿no? Porque está cerca del infrarrojo, por eso es rojo. Está a un ladito del ultravioleta, por eso es violeta, ¿no? Y toda la gama de colores es lo que nosotros podemos ver de la luz. Todo esto es el espectro luminoso y nosotros únicamente podemos ver esto, ¿ok? Y aquí pues veíamos ejemplos de dónde se utilizaba cada tipo de luz diferente. Entonces sabemos que hay rayos X, que hay rayos, ondas ultravioleta, ondas de microondas, ondas de televisión y así, ¿no? Entonces, con esto, cuando iluminamos un objeto con algún tipo de luz de esto, con una luz, un objeto reacciona únicamente a un determinado tipo de luz de todo este espectro, ¿sí? Y no con ninguno de los demás. Esa es la teoría de Planck, ¿verdad? De la absorción en forma de cuantos de la luz. Entonces, volviendo aquí a lo del átomo de Bohr, dice, cuando iluminamos un objeto o una sustancia, como el hidrógeno, con una determinada luz o lo excitamos con una determinada energía, emite un fotón, emite una onda de energía y se refleja eso en una placa, es como una placa de fotografía de esas de las antiguas, una placa de plástico. Y ahí se observan unas rayitas como esta imagen que está aquí. ¿Sí? Como esta imagen. ¿Sí? Entonces se observan unas banditas. Esto se llama espectro de emisión. Cuando el átomo de hidrógeno que tenemos en esta imagen absorbe luz, emite un fotón. Es lo que se conoce espectro de emisión. Está emitiendo un fotón. Recuerden que el fotón es luz, ¿verdad? Ahorita dijimos que todos los focos que emiten luz que podemos ver son fotones, ¿no? Al igual que todos los demás, todas las demás ondas del espectro electromagnético son fotones. Un fotón es algo que podemos relacionar con la luz. Este fotón, si pones una placa de fotografía aquí, de celulosa, es un celuloide, queda una rayita así en la placa. Por eso se llaman espectros, porque queda una figura de este tipo, que es la imagen de este fotón que emitió, ¿no? Queda grabado como una rayita. Entonces, dice que se desconocía por qué razón sucedía esta impresión de estas rayitas en una placa fotográfica cuando era expuesta al átomo de hidrógeno excitado, ¿sí? No sabían por qué razón. Estaban tomándole una fotografía, si queremos decir,
a este fotón que era emitido, pero no sabían por qué el fotón era emitido de ahí del átomo de hidrógeno. Entonces dice, cuando Bohr abordó por primera vez este problema, los físicos ya sabían que los átomos estaban formados de electrones y protones. Consideraban al átomo como una unidad donde los electrones giraban alrededor del núcleo en órbitas circulares a gran velocidad. Este modelo resultaba atractivo porque semejaba al movimiento de los planetas alrededor del Sol. Se suponía que en el átomo de hidrógeno la atracción electrostática entre el protón positivo, recuerden que el protón está en el núcleo aquí, y el electrón negativo, que es como el planeta que gira alrededor del Sol, debería de empujar al electrón hacia el interior y que esta fuerza se contrarrestaba por la aceleración externa debido al movimiento circular del electrón. ¿Qué pasa aquí en pocas palabras? En la época de Bohr ya se sabía que el átomo estaba formado de esta forma, el núcleo en el centro y el electrón que gira alrededor como si fuera un planeta, en una órbita, ¿sí? Entonces, consideraban ellos que el electrón, si se acercaba al núcleo, tenía que hacerlo girando en espiral hacia su nueva posición, hacia el núcleo, hacia este punto más cercano del núcleo. O si se alejaba del núcleo, tenía que ser girando en forma de una espiral y alejarse hacia afuera, hacia un punto más alejado del núcleo. ¿Sí? Esa era la idea que tenían ellos de que la energía era continua en los átomos. ¿Sí? Siempre era en forma de espiral hacia su nueva posición o acercándose hacia su nueva posición, siempre en forma de una espiral. ¿Sí? Entonces, si el electrón se alejaba del núcleo en forma de espiral, no debería de reflejarse un espectro del tipo que tenemos aquí en el fondo de la imagen. ¿Sí? La imagen debería de verse completamente plana, sin ninguna rayita. ¿Sí? Porque la energía es continua y como esto es energía, tenía que verse completamente liso aquí, sin ninguna rayita de esas. Entonces no podían explicar por qué razón aparecían estas rayitas vacías aquí cuando el electrón se movía adentro del átomo. El error que cometían ahí es ese, ¿verdad? Lo que explicó Bohr. El electrón no se acerca y se aleja del núcleo en forma de una espiral, en forma continua, ¿sí? Sino que lo hace en forma de un brinco. O sea, y eso es algo que dentro de la física clásica no es lógico que suceda. Recuerden cuando vimos esta imagen, la física clásica dice que la energía es continua. ¿Sí? Una energía se convierte en otra en forma inmediata y nunca hay un espacio vacío entre ellos. La energía cinética se va convirtiendo en energía potencial y después esta energía potencial en forma continua se convierte nuevamente en energía cinética. Mientras que la física cuántica dice que no, que los cambios de energía son discontinuos. Quiere decir que hay huecos en medio, lo cual no es comprensible en nuestro mundo en el que estamos acostumbrados a vivir. Eso no se observa, pero sí se observa aquí en el átomo. ¿Sí? Entonces, Bohr comentó que el electrón lo único que hace es absorber energía y brincar de una posición más cercana, por ejemplo aquí en el nivel 1, y brincar al nivel 2 en forma automática, discontinua, sin viajar a lo largo de la circunferencia y posicionándose en ese nuevo lugar, ¿no? Eso es como si quisiéramos interpretarlo, por ejemplo, de decir, ¿saben qué? Voy a ir a Guaymas. ¿Qué es lo que hacemos si vamos a Guaymas? Pues nos subimos en nuestro carro y nos vamos y viajamos toda la carretera hasta Guaymas, porque la energía es continua. O sea, no puedo yo desaparecer aquí y aparecer en Guaymas. Tengo que ir viajando de aquí hasta Guaymas todo el camino y llegar allá. Eso sería una forma continua de viajar, ¿verdad? De la energía. Lo que hace el átomo es que estás aquí en Obregón, absorbe energía el electrón y desaparece y aparece en Guaymas. ¿Sí? A eso se le llama salto cuántico y viene del estudio de la mecánica cuántica. ¿Sí? Esta forma de viajar del electrón, de desaparecer en un lugar y aparecer en otro, pues era algo inconcebible
en los años que estamos hablando, en los años de Niels Bohr, allá en 1913. Eso era algo que era increíble, o sea, es como magia, ¿no? ¿Cómo es posible que el electrón aparezca y desaparezca en un lugar? O sea, entonces, era muy difícil para los científicos aceptar que el electrón y los átomos se comportan de una forma muy extraña a esos niveles tan pequeños, en esas dimensiones tan pequeñas, ¿no? De los átomos. Entonces, eso es lo que contribuyó Bohr, ¿sí? Explicó estas rayitas que son los saltos de energía y comentó que el electrón se desplaza en el átomo en forma instantánea de un lugar a otro sin viajar en forma de espiral para llegar al nuevo lugar en que se ubicaría el electrón si se mueve. Recuerden que hablamos de que un electrón se mueve dentro de un átomo, ¿eh? No sé si eso les quede claro. En el átomo de hidrógeno, el electrón se encuentra girando alrededor del... Aquí en esta imagen podemos ver que el electrón en la imagen en el centro, la bolita más chiquita es el núcleo y esta circunferencia más pequeña, intermedia, ahí se puede encontrar el electrón girando alrededor del núcleo. Pero recuerden que si ese gas, que lo puedo yo tener en un recipiente, lo acerco al calor, lo pongo en la lumbre, pues, y lo empiezo a calentar, los átomos de hidrógeno de ese gas van a absorber energía. Lo que hace el átomo de hidrógeno es que la energía la absorbe el electrón, y como el electrón está más energizado, se aleja del núcleo y se aleja más del núcleo y se aleja, quedando en otro nivel diferente con respecto del núcleo, se aleja más, pues. Y si lo sigo calentando, el electrón se sigue excitando más porque adquiere más fuerza por la energía y se aleja más, ¿sí? Hasta cierta distancia en la cual puede permitirse que el electrón se posicione en un átomo. Cuando ese átomo de hidrógeno, si lo quito de la lumbre el gas y lo dejo a un lado para que se empiece a enfriar, ese electrón, al perder energía porque se está enfriando, vuelve a acercarse hacia el núcleo, ¿sí? Entonces empieza a aproximarse nuevamente al núcleo hasta quedar nuevamente en el nivel inicial donde estaba. Por eso hablamos de que los electrones se alejan y se acercan de los núcleos de los átomos. No lo hacen porque ellos quieran o porque sea un proceso no controlado, ¿no? No, sucede porque las sustancias se calientan y se enfrían. Entonces, cuando una sustancia se calienta, sus electrones se alejan de los núcleos, y cuando una sustancia se enfría, sus electrones se acercan al núcleo, ¿no? Recuerden que mientras más energía tiene una partícula, más fuerte es, ¿no? Igual nosotros como seres humanos, si no comemos, no tenemos energía y no podemos trabajar, no podemos hacer nada. Si comemos, tenemos mucha energía y podemos hacer mucho trabajo. Lo mismo ocurre con los electrones cuando absorben o pierden energía. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí sobre lo que contribuyó Bohr sobre el átomo de hidrógeno. Recuerden que la contribución principal de Bohr, con lo que se le conoce a Bohr, así está en los libros de química, por eso, y los libros de mecánica cuántica, es porque definió los niveles de energía N, ¿ok? Recuerden eso de la prepa, de su química de la prepa. Niels Bohr lo que dijo fue que el electrón se encuentra en una posición alrededor del núcleo. Esa posición es una órbita, como la luna que gira alrededor de la Tierra. La luna gira en una órbita, ¿verdad? Los satélites que están allá arriba giran en una órbita, ¿sí? En un solo lugar alrededor de la Tierra. El átomo de Bohr decía lo mismo, que era una órbita y que esa posición que tenía el electrón se le llamaba nivel de energía, y a ese nivel de energía se le puso una N, ¿sí? Se conoce como N. Recuerden, todo esto lo estamos recordando para caer a la configuración electrónica, que es lo que nos interesa saber, ¿verdad? Para de ahí poder entrar a las reacciones químicas. Entonces, en la configuración electrónica debemos entender que los electrones se encuentran a distancias fijas, denominadas niveles de energía, como una N minúscula, y eso es lo que Bohr contribuyó en su modelo atómico del átomo de hidrógeno, ¿ok?
que no se nos olvide eso, ¿no? Entonces, en este esquema, el nivel 1 de energía o la posición 1 es aquí, la posición 2 es esta y la posición 3 es esta, y así podemos dibujar otra órbita alrededor y sería nivel 4 de energía hasta pues los átomos más grandes tienen hasta un nivel 6, 7, ¿no? Dice que n va de 1 hasta el infinito, pero realmente no va hasta el infinito. O sea, los átomos más grandes pueden tener hasta 6, 7 niveles de energía, ¿no? Entonces, para concluir con lo de Bohr, dice, sin embargo, de acuerdo con las leyes de la física clásica, un electrón que se mueve en la órbita del átomo de hidrógeno experimentaría una aceleración hacia el núcleo al emitir energía en forma de ondas electromagnéticas, ese fotoncito que veíamos, ¿no? Por lo tanto, tal electrón rápidamente se movería en espiral hacia el núcleo y se destruiría junto con el protón. Para explicar por qué esto no sucede, Bohr postuló que el electrón solo puede ocupar ciertas órbitas de energía llamadas N, y ese se le conoce, como les digo, número cuántico principal. En otras palabras, las energías del electrón están cuantizadas. Quiere decir que ese electrón únicamente se mueve de un nivel a otro si absorbe un paquete de energía. Recuerden que un cuanto es un paquetito de energía. Un electrón en cualquiera de las órbitas permitidas no se moverá en espiral hacia el núcleo y por lo tanto no radiará energía, ¿sí? Aquí está radiando energía, por eso está una rayita. Aquí se movió el electrón, cambió de lugar, brincó hasta esta posición, por eso se ve otra rayita. Después se siguió calentando el átomo de hidrógeno y brincó y apareció acá. Esa fue la explicación de por qué aparecían estas rayitas, ¿no? Son los brincos de los átomos cuando brincan de un nivel a otro, ¿sí? Si fuera una espiral, como decía la física normal, no aparecerían estas rayitas, ¿ok? Es así muy, muy ilustrativo lo que sucedía y lo que explicó Bohr en su modelo, ¿no? Dice, después de especular del espectacular éxito de la teoría de Bohr, siguieron una serie de desacuerdos. Su propuesta no podía explicar los espectros de emisión de los átomos que tenían más de un electrón, como los del helio y el litio. Ok, hasta aquí todo estaba bien, pues, con el átomo de hidrógeno. Lo estudiaban, hacían cálculos de energía con el átomo de hidrógeno y aplicaban la teoría de Bohr de que el electrón brinca de un nivel a otro en lugar de viajar a lo largo de la circunferencia del núcleo. Pero cuando lo quisieron aplicar a átomos de más de un electrón, como el helio, el helio tiene 2 electrones, el litio tiene 3, ¿no? Es el número atómico 3. Pues ahí no funcionó. Los cálculos que hacían con estos átomos de más de un electrón no eran correctos. Algo estaba fallando, algo faltaba, ¿no? Y lo que faltaba es lo que vamos a ver ahorita a continuación, ¿verdad? Lo que faltó ahí fue que Bohr, pues, la teoría del átomo de hidrógeno de Bohr es una teoría incompleta. Es completa hasta donde él la dejó, por eso se le reconoce su contribución. Pero más de ahí, le faltaba algo, ¿no? Entonces, aquí tenemos una imagen. Dice, color que emiten los átomos de hidrógeno. Aquí tenemos, fíjense, esto es un dispositivo de vidrio conectado aquí a una corriente eléctrica, ¿no? Este tiene electricidad y está conectado aquí. Es un tubo. Estos son electrodos. Aquí adentro hay un gas de hidrógeno. En el otro lado, recuerden que en un circuito eléctrico siempre tenemos 2 cables, ¿no? El positivo y el negativo. Acá tenemos otro cable. También tiene electricidad, esta varilla. Y acá tenemos también electricidad. Quiere decir que está fluyendo una corriente eléctrica a lo largo del gas confinado aquí dentro de este tubito de vidrio, que es hidrógeno. Cuando hacemos pasar esa corriente eléctrica a través del gas, estamos dándole energía, ¿verdad? Energía eléctrica a los átomos de hidrógeno. Fíjense el color que emite el hidrógeno cuando se hace pasar a través de él una corriente eléctrica.
Dice, color que emiten los átomos de hidrógeno en un tubo de descarga. El color que se observa es el resultado de la combinación de los colores emitidos en el espectro visible. En este espectro podemos observar colores diferentes porque son diferentes longitudes de onda. Al momento en que brinca el electrón de un nivel a otro, emite un fotón, pero no son los mismos fotones, son fotones de energía diferente, por eso se ven colores diferentes. La combinación de estos 4 colorcitos en la vida real es como se ve así, ¿no? Se ve como un color rojo, ¿no? Rosado del gas, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde vemos aplicado este principio del estudio de la excitación de los gases a través de corriente eléctrica para que emitan luz? Ese se llama efecto fotoeléctrico. En las lámparas que usamos en nuestras casas, ¿no? Chequen que esas lámparas se llaman lámparas frías o de tubo hueco. Si a ustedes se les rompe una lámpara de esas largas que se usan en las casas o en los negocios, chequen que no tienen adentro un alambre, ¿no? Como los focos. Están vacías, no tienen lo que tienen es un gas adentro. Y se colocan, se conectan en los extremos, tienen los contactos por donde se conectan. Y la electricidad pasa a través del tubo, igual que y emiten luz, ¿sí? Lo que pasa es que, chequen que esas lámparas no son transparentes, no son como los focos, los focos que luego el vidrio es transparente y se ve adentro el alambrito, ¿no? Para los focos de resistencia. Esas lámparas están pintadas, tienen un polvo por dentro, porque la luz que emiten los gases no se pueden ver. Están dentro de este espectro electromagnético, no están dentro del espectro visible. Por lo tanto, si esas lámparas de vidrio no las pintaran o no las recubrieran con un compuesto que emite luz, no pudiéramos ver esa luz, ¿sí? Sería una luz invisible para nosotros. Por eso todas esas lámparas tienen, no sé si ustedes han visto cuando se les rompe una lámpara de esas y se quiebra, que por dentro tienen como un polvo, por eso se ven blancas esas lámparas, ¿no? Son opacas, blancas. Y por dentro tienen un polvo pegado al vidrio. Ese polvito lo que hace es convertir esa longitud de onda que no podemos ver en luz visible, en luz blanca, ¿ok? Entonces, este principio y este estudio que hacían estos científicos a principios del siglo XX, todavía se sigue utilizando en nuestra vida cotidiana, ¿no? Lo vemos en las lámparas de tubo hueco, esas lámparas que tienen un gas adentro, ¿no? Tienen un gas. Entonces, pues eso es en cuanto a la contribución que hizo Bohr, así en forma general, como les comento, aparte de los datos históricos y el proceso de su experimento, pues es que definió que existen niveles de energía y que los electrones ocupan esos niveles de energía fijos y que a menos que el electrón absorba energía o la pierda energía, cambiará de lugar alrededor del átomo, se va a alejar o se va a acercar. Y no lo va a hacer en forma continua, no lo va a hacer alejándose, viajando alrededor del átomo hasta alejarse y ponerse más lejos, ¿sí? Como le hacemos nosotros con los satélites que están allá arriba, ¿no? Sí, luego salen las películas que hay que colocar el satélite en una posición, en una órbita más alejada de la Tierra y ya se ve que el satélite prende sus motorcitos y se empieza a alejar y se pone en una órbita más lejos de la Tierra, ¿no? Ese satélite se está alejando de la Tierra, girando alrededor de la Tierra, ¿no? Está dando vueltas y al mismo tiempo se está alejando. Eso no ocurre con el electrón o con los electrones en los átomos, ¿no? Ya quedamos que Bohr comprobó en base a su estudio del átomo de hidrógeno que el electrón se aleja en forma instantánea hasta otro nivel de energía. Es decir, aunque parezca algo extraño, desaparece de un lugar y aparece en otro. Y cuando hace eso, emite o absorbe energía. Eso es en forma así muy simple, muy fácil de entender.
la contribución de Bohr a la configuración. Profe, disculpa que lo interrumpe. ¿Me puede repetir lo que acaba de decir? Muy importante. ¿Desde dónde? Ah, lo que acabo de decir. Sí, lo que dijo de Bohr, por favor. Ángel. Muy bien, Ángel. Déjame decirles también que, como les comento, esta clase está siendo grabada, ¿no? Por la cuestión de la, ¿cómo se llama? La privacidad de datos, ¿no? Nos piden que les comentemos eso. Entonces, la van a poder ver ahí, en una liga que les voy a poner en YouTube, una biblioteca que se va a llamar Química Básica, ¿no? Pero así, repitiendo lo de Bohr, pues la contribución de Bohr es que estableció los niveles de energía. De hecho, Bohr fue el que definió el primer nivel cuántico, ¿no? El primer número cuántico de los 4 que definen la posición de un electrón alrededor del núcleo en un átomo. Y se le denomina número principal cuántico, ¿sí? O nivel de energía principal, una n minúscula. Entonces, voy a dejar de compartir esto para no sentirme tan solo. Entonces, y, y Bohr explicó el espectro de emisión, esas líneas que se ven en una placa fotográfica, se ven unas líneas como que el electrón algo hizo ahí durante su comportamiento cuando se aleja o se acerca del núcleo. Comentamos que se aleja o se acerca porque absorbe energía y se aleja del núcleo, o pierde energía y se acerca. Ese es un comportamiento muy lógico. Recuerden que hay una fuerza de atracción entre el núcleo positivo y el electrón negativo, por lo cual el núcleo siempre está atrayendo al electrón. Pero si el electrón absorbe energía porque ese gas lo calenté, pues ese electrón tiene más fuerza que el núcleo y se aleja. Y ocurre lo contrario si se enfría y pierde energía. Entonces, Bohr explicó que el electrón no se aleja del núcleo en forma de espiral, como si fuera un satélite que se va alejando de la Tierra o se va acercando, sino que lo hace en forma instantánea. Brinca de un nivel de energía definido a otro, ¿sí? Absorbe energía, se excita el electrón y brinca en forma instantánea. Se llama salto cuántico. Es algo que no entendemos realmente dentro de la mecánica cuántica todavía. Son las investigaciones que se hacen en nuestros tiempos modernos sobre el comportamiento tan extraño que tienen los electrones en los átomos, ¿sí? Recuerden que la energía a nivel atómico está cuantizada, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que el electrón absorbe cierta cantidad de energía, un cuanto de energía, y brinca hacia otra posición. Pierde un cuanto de energía y se acerca al núcleo. Y esa energía, pues, normalmente puede ser energía calórica, si calentamos el gas, o puede ser energía luminosa, ¿no? Agarramos un focote de una determinada longitud de onda y iluminamos el gas y estamos haciendo lo mismo, ¿no? Recuerden que las ondas electromagnéticas, la luz es energía, ¿no? Entonces, también podemos excitar un átomo de hidrógeno iluminándolo con una determinada radiación electromagnética, ¿no? Una determinada luz. Entonces, eso fue la contribución de Bohr. Definió los niveles de energía, pero únicamente aplicó para el átomo de hidrógeno que tiene un electrón. Los cálculos con átomos más grandes no eran correctos, no eran aceptables. Y era que su teoría es incompleta, ¿no? Es completa, es buena hasta donde la dejó. Y para poder continuar con configuración electrónica, en nuestra siguiente clase vamos a trabajar con los otros 3 números cuánticos y vamos a cambiar el concepto de órbita por el concepto de orbital, ¿sí? Bohr, el error, si queremos llamarlo de esta forma, de Bohr fue que consideró lo que Rutherford había establecido de que los electrones giran en órbitas. Y no, los electrones no giran en órbitas, no son como la Luna girando alrededor de la Tierra. Se llaman orbitales, ¿sí? Son orbitales. Y un orbital requiere más de un número cuántico para ser definido. Pero eso lo vemos la próxima clase, ¿ok? No sé si alguien tenga alguna pregunta, jóvenes. Con respecto, permítanme, verán, con respecto permítanme, voy a checar lo que me comentaban ahorita.
Sin comentarios, sin comentarios, sin comentarios. Bien, jóvenes, rápidamente, con respecto a lo que me preguntaban de la actividad, lo que pasa es que recuerden que comentamos que a nosotros nos ponen una plataforma, que fue lo que generó confusión la semana pasada. Nos ponen una plataforma, una estructura, una planeación ya hecha, pues, con archivos y es una propuesta que nos pone Itson ahí. Y así como trae cosas muy buenas, muy competentes, muy convenientes, trae algunas situacioncitas también ahí medias raritas, ¿no? Que nosotros tenemos que estar puliendo para estar, por eso hacemos una copia nosotros y con esa copia trabajamos, la vamos mejorando, adecuando, lo que sea, ¿no? Entonces, esa es, en su tarea todavía genera un poquito de confusión porque trae anidada una liga para hacer una actividad. Entonces, la actividad que ustedes van a hacer es la actividad que está por fuera, la que está por dentro de la actividad sincrónica que dice ahí no contesten ustedes nada. Por fuera hay una liguita que dice actividad número 1. Esa es la que van a contestar y esa es la que van a subir nada más, ¿no? Maestro, entonces, haz de cuenta, yo ya envié esa en actividad sincrónica. Ok, Entonces, nomás le quito quitar envío y se la envío de nuevo a la actividad correcta. ok, correcto, sí, Para que no se confunda, pues, y ya perfecto. nomás se puede quitar el envío. Muy bien, me parece perfecto, Michelle. Correcto, Michelle, ¿va? Sí. Ah, profe, le quería decir que creo que ahorita me puso falta, Ah, pero no le quería decir en la clase porque pues no lo quería interrumpir. muy bien, gracias, Michelle. ¿Cómo te apellidas? Valdés Silva. Valdés. Es cierto, mira, Michelle, tienes falta. Ahorita te la quito. Listo. Gracias. De nada, Michelle. Gracias. Soto Gallardo no llegó. Medina Castillo no llegó. Luna Beltrán, Leiva, Corrales, Camacho, Armenta, Arce. Bien, no llegaron. Vamos a salvar esto. Entonces, jóvenes, pues me dio gusto estar con ustedes este día. Profe, Mándeme. tengo una duda, pero respecto a los exámenes. Para estudiar, ¿usted nos brindará algún material de apoyo o lo haremos solamente desde nuestros apuntes? Sí, mira, aparte de sus apuntes, esta presentación ya que ya estamos concluyendo ahorita, en este tema vamos a entrar a configuración, lo que es ya sustancias, compuestos, mecánica cuántica, ese tema ya que estamos viendo, ya lo voy a poner en la plataforma. Sí, en la semana donde lo vimos, en esta semana lo voy a subir como un material de apoyo, esta presentación, para que también la tengan para que estudien. ¿Sí? Y aparte las clases que están siendo grabadas, las voy a poner en una biblioteca en YouTube y les voy a pasar la liga para que puedan entrar ahí y consultar alguna de las clases que estén grabadas ahí. ¿Ok? Ok, Muy bien, profe. gracias. Sale pues, hecho. No tengo otra duda. ¿Es nomás subir la actividad 1 nomás entonces? Sí, nada más, subir la actividad 1 y Oh, y listo. Para la cuestión de la actividad de la semana pasada, nada más suban la actividad número 1, es todo. fiesta. Sale pues, Gracias. de nada. Bueno, entonces, pues vámonos a nuestra siguiente clase. Nos vemos, jóvenes. Nos vemos, profe. Vale, profe, muchas gracias. Hasta luego. Yeah.